vamos a dar inicio al proceso o al ciclo de videos que tenemos programado dentro del proceso de capacitación que tiene el Departamento de Investigación, Ciencia y Tecnología. Y hoy vamos a tocar el tema de cómo elaborar un artículo científico. Nosotros en la Dirección de Investigación, todo proyecto de investigación que se genera al interior y con recursos de la universidad, tienen que elaborar un artículo científico como resultado de la generación de conocimientos que se dan a través del proceso de investigación. Entonces ahora vamos a tocar la temática en lo que corresponde a elaboración de un artículo científico. Vamos a empezar entonces por la importancia que tienen los títulos. El título fundamentalmente es la primera parte a través de la cual el lector o el que revisa el trabajo se toma contacto y tiene conocimiento del tema en el cual se va a tocar el artículo científico. Por esto es muy importante tener un título que refleje el tipo de trabajo que vamos a realizar, pero además sea conciso y muestre de cómo se ha desarrollado el trabajo. Un título debe contener fundamentalmente elementos como el de resaltar la importancia de la investigación, el transmitir el principal o los principales temas que toca el artículo científico, debe ser corto, conciso y además debe atraer a los lectores. Es decir, debemos a través del título tener lo que corresponde y se denomina el enamoramiento del lector para que pueda entrar a la lectura de nuestro artículo cuando no se lo conoce. El escribir un buen artículo, un buen título para un artículo es un reto porque no estamos acostumbrados nosotros a vender las ideas o a vender el conocimiento a través de este primer enganche o el primer enlace que tenemos con los lectores. Por ejemplo, nosotros podemos redactar títulos de diferente manera. Una mala manera, una manera extensa es, por ejemplo, contribuye la vacunación de las personas contra el COVID-19 en la disminución de la propagación de la gripe en los residentes gripe o el COVID-19 en los residentes no inmunizados de las comunidades urbanas y rurales. Es un título bastante amplio. El otro podríamos decir la vacunación del COVID-19, un ensayo aleatorio. Este es demasiado simple, demasiado resumido y no contextualiza el trabajo que realizamos. Pero también podríamos decir el efecto de la vacunación para COVID-19 en las tasas de infección de las comunidades urbanas y rurales, un ensayo aleatorio. Entonces ahí tenemos las tres formas y la última que les estoy haciendo referencia como recomendada para un título que sea conciso y responda a lo que nosotros queremos comunicar. Una vez que nosotros hemos elaborado el título, entramos a la segunda parte que también va a responder a las directrices de los consejos editoriales de las revistas en las cuales uno está aplicando o de las instituciones tal como es la universidad. En el caso de la universidad tiene el resumen, un contenido de 200 palabras que aproximadamente hace una media hoja en la cual nosotros tratamos de resumir de manera sintética y simplificada en lo que consiste el trabajo de investigación. ¿Qué debe contener un resumen? Un resumen para ser atrayente, porque debe dar el primer paso del lector, qué es lo que se ha desarrollado en el trabajo de investigación, qué es en realidad lo que nosotros hemos realizado al ejecutar un trabajo de investigación, qué hemos encontrado, qué hemos tenido hallazgos dentro del proceso de investigación o qué hemos descubierto y por qué son útiles e importantes los hallazgos que hemos encontrado. Por eso los estamos reflejando. Entonces, el responder a estas preguntas nos va a permitir o le va a permitir al lector o a los investigadores que deseen llevar adelante o hacer una investigación similar o basarse en la investigación que hemos realizado, tener un conocimiento más profundo del estudio que nosotros hemos realizado. Posteriormente al resumen tenemos algo que es importante y antiguamente era bastante utilizado, como son las palabras claves. En la medida que los buscadores de artículos en los motores de búsqueda se han vuelto más poderosos, las palabras clave quizás han dejado de ser las más relevantes, pero sigue siendo importante porque son una herramienta para ayudar a las personas que hacen indexación de las revistas
y a los motores de búsqueda a encontrar los artículos que son relevantes para la temática que está buscando una determinada persona o determinado investigador. ¿Qué es lo que es lo relevante de estas palabras clave en un artículo? Por una parte, nos va a permitir ampliar y difundir el texto o el contexto en el cual se realiza la investigación, y por otra parte nos va a permitir en la búsqueda y la selección de los trabajos que interesan dentro de lo relevante que nosotros tenemos como investigación. Si por ejemplo nosotros tenemos un título de una revista, aumento en los niveles de transporte de sedimentos en los embalses de agua, como palabras clave podríamos tener, por ejemplo, cambio climático, erosión, efectos de las plantas. Pero quizás con mejores palabras clave que esta, nosotros podríamos tener cambio climático, erosión de los suelos y bioturbación, en el entendido que la bioturbación tiene en su concepto a que es un conjunto de pequeñas perturbaciones de sedimentos debidas a desplazamiento de los organismos vivos. Pueden ser estos por plantas o por animales dentro de los embalses. Entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos las palabras clave, estamos diciendo cambio climático, erosión del suelo y bioturbación, que engloba varios de los otros conceptos que nos permitiría contextualizar mejor nuestro trabajo. En la siguiente fase en la cual nosotros entramos dentro de los artículos científicos está la introducción. No todas las revistas tienen introducción, otras pueden tener antecedentes, otras pueden tener antecedentes y justificación. En lo que corresponde a las revistas que tiene la universidad, introducimos el tema de introducción, que fusiona dos elementos, que son los antecedentes y la justificación. La introducción en nuestras revistas cumple una función de presentar a los lectores el tema de la investigación, en el cual en cada párrafo que se vaya elaborando se expresan las ideas fuerza sobre las cuales se ha desarrollado el trabajo de investigación. Tenemos ahí los antecedentes, quiénes han realizado anteriormente el trabajo, cómo lo han realizado y cómo se justifica el trabajo. ¿Cuáles son las preguntas que nosotros debemos responder cuando estamos haciendo o diseñando o elaborando los antecedentes del trabajo de investigación? ¿Cuál es el tema que se aborda en el artículo? ¿Cuál es el problema de la investigación o el vacío que nosotros pretendemos dar una alternativa o una respuesta? ¿Por qué es importante abordar ese tema? ¿Cuál es su relevancia? ¿Qué teorías o teorías sustenta el trabajo que nosotros vamos a desarrollar? ¿Qué es lo que antes se ha hecho? ¿Cómo nos apoyamos en algunos conceptos previos? ¿Qué estudios se han realizado previamente en la zona, en el mundo o a nivel internacional? ¿En qué contexto nosotros estamos realizando la investigación? Por ejemplo, si yo hago un monitoreo de aguas, lo estoy haciendo en la época de lluvias, lo estoy haciendo en la época de estiaje, o lo estoy haciendo anualmente durante varios años, etc. Y también habría que ver cómo nosotros podemos mencionar la hipótesis del problema en el cual nos estamos basando o los objetivos en los cuales vamos a desarrollar. Una vez que tenemos la introducción, vamos a entrar al siguiente capítulo, que es importante para describir los materiales y métodos, en los cuales nosotros tenemos que ir a desarrollar o explicar cuál ha sido el procedimiento, los enfoques, los diseños y el tratamiento que hemos realizado de todo nuestro proceso para generar los datos y para poderlos reportar, cuál es el equipamiento, la metodología, etcétera, que hemos seguido. Sin embargo, debemos dejarse claramente establecido de manera ordenada en el texto la forma de cómo nosotros hemos realizado la investigación. Es decir, nosotros debemos hacer una referencia a todos los materiales que hemos desarrollado, el lugar donde estamos realizando, las condiciones que hemos realizado la investigación, cuáles son los objetivos, la hipótesis. ¿Qué tipo de investigación estamos haciendo? ¿Es documental? ¿Es una investigación de campo, semi-experimental, experimental? Tenemos que ver cuál es el diseño metodológico de la investigación. ¿Es cuantitativa? ¿Es cualitativa? ¿Es mixta? Debemos ver cuál es el alcance de la investigación. ¿Será exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, predictiva, etcétera? Es decir, debemos en los materiales y métodos
justificar cuál es la función de los objetivos y el estado de los estudios previos que nos sirven de línea base para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Es decir, en todo esto tenemos que ver los aspectos generales de la investigación, cuál ha sido el tipo de diseño, cuál es su alcance, cuáles han sido las fechas en las cuales o intervalos que estamos realizando, cuál es la muestra que estamos desarrollando, el grupo etario que vamos a trabajar, los criterios de inclusión y exclusión de los datos, las estrategias que estamos siguiendo, cuáles son los instrumentos que estamos utilizando para la recolección de datos, cuáles son las variables, las dimensiones, etc. ¿Cuál es el sistema de tratamiento de datos? ¿Cuál es el método estadístico que estamos haciendo uso para desarrollar nuestro trabajo? Y fundamentalmente que tenemos que tener en cuenta que bajo ninguna circunstancia se pueden exponer resultados que no evidencian los resultados que hemos obtenido de manera honesta dentro del trabajo de investigación. Aquí debemos hacer referencia que en todo momento el trabajo de investigación se maneja dentro del concepto de honestidad intelectual. Es decir, nosotros tenemos que ser honestos en cuanto a los trabajos, a los resultados que tenemos. No debemos direccionar ni cambiar los datos que tenemos para encontrar los resultados que posiblemente quisiéramos obtener. Una vez que hemos hecho los materiales y métodos, entramos a lo que corresponde un capítulo que es el más importante, que considero que es donde el grupo de investigación pone la mayor cantidad de su inteligencia, la creatividad, en lo que corresponde al capítulo de resultados y discusión. Algunas revistas, o algunos articulistas, o algunas editoriales separan resultados de la discusión. Para nosotros, nuestra recomendación, y para simplificación y además para facilitar la lectura y el análisis de los resultados y la discusión que haremos, creemos de que los mismos deben ser presentados, los resultados, utilizando ya sea las tablas o figura, los datos que deben tener una buena consistencia, cuáles son las variables que nosotros debemos reportar y hacer inmediatamente una interpretación de esos cuadros, de esas figuras, de las tablas que tenemos, para poderle ir orientando al lector del trabajo que desarrollamos, de cómo convertimos el dato en información, el dato en conocimiento. Entonces, este capítulo es bastante importante para desarrollarlo y es donde nacen los hallazgos, donde encontramos ya las conclusiones, las recomendaciones que nosotros vamos a plantear. Una vez que hemos hecho el capítulo de resultados y discusión, tenemos los resultados en cuanto a correspondido al anterior capítulo que nosotros hemos estado viendo en la sección de materiales y métodos. Por tanto, que se deben organizar los resultados de manera como nosotros los queremos mostrar, utilizando los gráficos, figuras y tablas que nosotros quisiéramos mostrar para el desarrollo. Posteriormente, algo que es muy importante dentro de lo que es el respeto a la propiedad intelectual. El respeto a la propiedad intelectual está basado fundamentalmente en que nosotros tenemos que hacer una relación completa de todas las citas y la bibliografía que hemos utilizado. Para esto existen distintas normas. Es muy común, he encontrado y he visto que tanto en nuestra universidad, en varias de las carreras que tenemos y en otras universidades, las referencias a través del uso de las normas APA son las que más se están utilizando, pero son más adaptadas a algún tipo de disciplinas, porque en cuanto a las disciplinas de las ingenierías o de las ciencias duras tienen ciertas limitaciones, porque esta metodología, estas normas han sido diseñadas por la Asociación Panamericana de Psicología. Entonces nosotros tenemos que adaptar la normativa o la metodología que nosotros podamos hacer. Dentro de esas normas podemos tener normas anglosajonas, normas francesas, las norteamericanas, hay españolas, entonces, pero lo recomendable, cuando nosotros agarramos un sistema, lo tenemos que agarrar desde un comienzo hasta el final, no hacer un mix de sistemas, de referencias bibliográficas, porque eso nos lleva a errores y ahí se comete la mayor cantidad de errores que distorsionan el trabajo de investigación que se está llevando. Yo les agradezco por la atención y esperamos continuar con otro ciclo de conferencias. Gracias.